Bienvenidos a Díganos la Verdad, la entrevista con Salvador Vázquez. Hola, ¿cómo están? Qué gusto que nos acompañen. Bienvenidos a Díganos la Verdad. Un saludo para todos los que nos ven a través de la señal abierta de Canal 8, mixdemedio.com y todas nuestras redes sociales. Esta noche continuaremos con nuestra segunda parte en el programa, edición especial de Díganos la Verdad, abordando el tema de las caravanas de inmigrantes. Para ello vamos a incorporar al abogado mexicano Fernando Gutiérrez y continuaremos con la presencia del licenciado Fernando Meneses, presidente de Fundeni, y el abogado especialista en temas migratorios norteamericano Jacob Monti. Como siempre, pongamos el contexto. Bienvenidos. En contexto. Caravana migrante. La noche del martes 22 de enero partió la quinta caravana de salvadoreños migrantes con rumbo a Estados Unidos. Esta vez fueron 196 salvadoreños que huyeron de la pobreza, la violencia social y la falta de oportunidades. La caravana comenzó como tantas otras cuando un pequeño grupo de personas partieron de la ciudad hondureña de San Pedro Sula, una de las más violentas del mundo, el pasado 12 de octubre. Desde esa fecha, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, calculó que unos 2.300 niños viajan en la caravana migrante, recorriendo un viaje incierto, lleno de peligros como la explotación, violencia y abuso. En contexto. Buenas noches, licenciado Fernando Meneses, Fernando Gutiérrez, Jacob Monti. Gracias por estar de nuevo con nosotros. Bienvenidos. Gracias, Salvador, por invitarnos. Le damos la bienvenida al abogado mexicano Fernando Gutiérrez. Bienvenido, un gusto. Un gusto para mí. Muchas gracias por invitarme. Señores, díganos la verdad. ¿Las caravanas de inmigrantes son realmente espontáneas o hay algo clandestino organizándolas? Tiene que haber algo clandestino, tiene que haber participación de gente que estratégicamente saben lo que están haciendo. No puede ser algo que de la noche a la mañana decidieron 2.000 personas reunirse y salir para Estados Unidos. Eso es una gran mentira. Tiene que existir algo atrás de ello. Definitivamente la migración en los países, en México no es la excepción. En México también hay emigrantes que van a los Estados Unidos, al sueño americano. Las caravanas que se han organizado últimamente, yo me pregunto, ¿quién está detrás de esta organización? Porque tiene toda una logística. Anteriormente la migración era de que, por lógica, el hombre, el jefe de la familia, emigraba a México o a los Estados Unidos, y ya una vez que estaba establecido residencialmente, mandaba por su familia. Hoy cambia toda la logística. Entonces, yo me pregunto, ¿cómo es posible que El Salvador, Guatemala, Honduras, se organicen, como dice el abogado, de la noche a la mañana, a fin de hacer una travesía, pero una travesía de logística de organización en cuanto a juntarse, pero no en cuanto a la logística de la trayectoria? El Salvador, Honduras a Guatemala, Guatemala a México y México a los Estados Unidos. México no estaba preparado para el efecto de recibir a los migrantes, y de ejemplo pongo 2018, octubre. Se organizan de tal manera que va a la caravana de 2.500 o 3.000 gentes. Aquí el problema es los adultos mayores, los niños sobre todo. Tan es así que México no estaba preparado, estaba en un cambio de gobierno. ¿Sí? Acaba de entregar un presidente al presidente actual, de izquierda ideológica. Entonces, el mismo presidente actual manifestó públicamente que México no estaba preparado. Se sorprendió en el momento en que llega la caravana a la frontera de Guatemala con Chiapas, se tuvieron que improvisar albergues y México se destanteó, pero lo hizo porque tiene un compromiso con las leyes internacionales, con la misma Constitución General de la República Mexicana y con los decretos que tiene en este caso la ONU a través de la Comisión de los Derechos Humanos. Aquí la cuestión es, inclusive tenemos nosotros conocimiento, esas caravanas una vez que llegaron al país, se integraron los albergues y los gobiernos locales, era una papa caliente, pero la papa caliente es para conservar también los derechos humanos. ¿Sí? Es cierto que en México hay libertad de expresión, hay libertad de tránsito,
hay libertad de creencias, hay una serie de derechos consagrados en la misma Constitución y somos respetuosos de eso. Aquí la situación es los niños y los adultos mayores, porque son familias completas. Ahora, documentado en este sentido, una vez que cruzan y ingresan al territorio mexicano, yo me pregunto, porque está documentado en los medios y en el Departamento de Inteligencia del Gobierno, se les daba alimentación a los migrantes y tiraban la alimentación. Entonces, no tienen hambre. Esa es una. La otra, el problema es que sí se organizaron para iniciar la caravana, pero al momento de llegar, no entraron pacíficamente al país mexicano. Ahí hay un problema muy fuerte, porque entonces inclusive, que también está documentado, las fuerzas policíacas agredieron a los migrantes con bombas molotov, con gases lacrimógenos, y los migrantes respondieron con palos y pedradas. Pero en su apreciación, sí hay algo oculto detrás de esto, ¿sí? En una opinión muy personal y bajo mi responsabilidad, yo creo que sí. Sí. Jacob, ¿qué está detrás de las caravanas? Yo creo que mejor se debe de preguntar esto: ¿quién gana por estas caravanas? ¿Hay algún beneficio si es que lo hay? Para el inmigrante no, es una mentira, no funciona. Es mentira. Se están yendo de Guatemala a Guatapeor. Si están sufriendo aquí, van a sufrir más y no van a lograr el auxilio. Pero ¿quién se beneficia? Hay grupos importantes en Estados Unidos que son anti-inmigrante y la caravana es una excusa para animar el público americano que el inmigrante está invadiendo el país. Entonces yo digo que los que ganan son los grupos anti-inmigrantes y puede ser que ellos están involucrados porque son organizados, tienen mucho dinero y el presidente Trump quiso animar el público para votar para los republicanos. No funcionó, era una derrota para él, pero para mí es los grupos anti-inmigrantes que están usando el mismo inmigrante contra sus paisanos inmigrantes. Licenciado Meneses, el alto volumen que se escucha el mensaje anti-inmigrante, xenofóbico en los Estados Unidos, de alguna manera avivó esta nueva forma de emigrar. Realmente, como lo dije en un inicio, es una agenda. Alguien le va a sacar beneficio, pero la tristeza más grande, como lo dice el colega Fernando, el adulto mayor y para mí la preocupación, los niños. El beneficio más grande que vamos a sufrir es el daño colateral que los niños van a tener. Te digo un beneficio mayor porque El Salvador va a tener que participar activamente en corregir esos daños psicológicos, físicos, cristianos, que los niños van a ir sufriendo en todo el camino, que los padres los están utilizando como instrumento de cambio. Llego con mi hijo y me deben de dar algo. Se ha pensado y se dice de que la inmigración es un derecho, pero ojo, no es una obligación para el país que lo va a recibir. Para pasar por México necesitan una visa. Si entran, llegan ilegalmente a México. Para llegar a Estados Unidos se necesita también una visa. Y ahora no va a ser fácil porque ya los están esperando. Han permitido que Estados Unidos se prepare para recibirlos y no con los brazos abiertos. Porque Estados Unidos no quiere inmigrantes. Y si ellos piensan que se les va a tener el sueño americano, es mentira. Alguien los está engañando y alguien está sacando un gran beneficio. Tengo información veraz de personas que participaron en la primera y la segunda caravana que les ofrecieron $500 para irse, $500 al llegar a México y $2,500 si pasaban a Estados Unidos. ¿Y ese dinero quién se los iba a dar? O sea, ¿es un regalo viajar a Estados Unidos o es un riesgo? Es algo que podríamos averiguar esta noche si me dejan marcar la primera pausa comercial y cuando regresemos a Díganos la Verdad, edición especial, seguiremos con esta discusión. Ya volvemos. Díganos la Verdad, la entrevista.
Díganos la verdad. La entrevista. Gracias por continuar en nuestra sintonía, edición especial de Díganos la Verdad. Licenciado Meneses, y la pregunta sería para los tres. ¿Las caravanas no serían una respuesta, ya que no sabemos quién está detrás fomentando, organizándolas? ¿Las caravanas de migrantes no serían una respuesta a las políticas fallidas de los gobiernos del Triángulo Norte? Es una respuesta para alguien sobre la situación de tener una inestabilidad en nuestro país. No quiere decir que nos da la oportunidad de retirarnos de él. Al contrario, tendríamos que trabajar más fuerte para tratar de darle estabilidad al país, económico, en seguridad social y en salud. Todos somos parte de un engranaje que El Salvador necesita que tenga vivencia. Sabes de que se contratan en la época de zafra más de 5,000 personas, hondureños y nicaragüenses, para que vengan a trabajar a El Salvador, porque no hay mano de obra salvadoreña que pueda cubrirnos esa necesidad. Entonces, si ellos están viniendo de Nicaragua, de Honduras, a trabajar en El Salvador, qué ilógico que se den las caravanas, qué ilógico que agarren a sus hijos y arriesguen los derechos de los niños. Porque acá se les da autorización, Jacob, a hondureños y nicaragüenses para que trabajen. ¿Les darían autorización ustedes en Estados Unidos o tu gobierno para que puedan trabajar a nuestros inmigrantes en estas grandes caravanas? No, definitivamente, y ese es un punto importante. Le da, Estados Unidos califica al inmigrante, el que tiene menos derechos son los que acaban de llegar. Ellos van a tener menos derechos que alguien que tiene 15 años o 20 años. Y ya hay 15 millones de inmigrantes en Estados Unidos que ya tienen más de 10 años en Estados Unidos. Ellos están en otro nivel y los consideran muy diferente. Para ellos, enlaces a la comunidad cuentan, sufrimiento que va a sufrir sus familiares americanos cuenta, pero esto del auxilio es una mentira porque pocos van a calificar. Inicialmente nada más 15% pasan el primera etapa, que es mostrar que tienes miedo, no miedo en general, miedo porque te están atacando por ser miembro de un grupo político, un grupo religioso, otro grupo. Si no puedes mostrar eso con evidencia, ni siquiera vas a pasar el primera etapa. Los otros 14% no pasan el primera etapa, pero no logran el auxilio porque no pueden documentar que hay evidencias que lo están atacando por ser miembro de un grupo. Entonces, realmente el auxilio para el centroamericano 99% del tiempo es una mentira, no va a funcionar, van a arriesgarse la vida por nada. Entonces es triste porque sé que hay desesperación, pero es una mentira, no funciona. Justamente por eso iba mi pregunta, porque el argumento humano, el que sostienen los caminantes, es que se van precisamente porque en El Salvador o en sus países, en el Triángulo Norte, no hay oportunidades, usted necesitaba una, pero esa es la justificación. Eso no es válido y no es que se justifique, sino que tratemos de ser un poquito empáticos y intentando entender la necesidad de esta gente. ¿No es justificable eso? Yo pienso que el que lo justifica es el que lo organiza, de tal manera que mediáticamente le vende a los migrantes que aquí no hay oportunidad de vida y aquí es todo lo contrario. Yo siento que en el caso de El Salvador, Guatemala, Honduras y México, si hay oportunidad de trabajo, si hay oportunidad de vida. Nomás que no sabemos, yo en lo personal, quién pudiera estar detrás organizando estos grupos. En México hay trabajo, hay inversión, hay crecimiento. Aquí, independientemente del presupuesto de gobierno, que son los 6,000 millones de dólares al año, es el mismo presupuesto de un estado de los 32 que tiene México, por ejemplo, Nuevo León, de donde yo soy. El presupuesto anual del estado de Nuevo León son 6,000 millones de dólares. Es el presupuesto de El Salvador.
Entonces, yo siento que mediáticamente quienes están de estas organizaciones, ellos son los que se benefician, pero ¿qué es lo que está detrás de esto y cuál es el objetivo principal? Así de sencillo. Oye, Salvador, Jayco dijo una realidad, que es bueno que los televidentes lo transmitan y se multiplique esta información. Dice que para que puedan calificar son varias etapas y van a llenar ciertos requisitos. Y uno de los requisitos principales que se escuchan en las caravanas, nos vamos por la inseguridad, nos vamos porque no hay trabajo, nos vamos porque no tenemos dónde vivir. O sea, son todas las justificaciones que ellos ponen. Pero dice Jayco, como abogado de Estados Unidos, que eso se tiene que demostrar. Si se va por la inseguridad personal, no por la inseguridad nacional. Él tiene que acreditar que su vida corre peligro y no con su palabra ante un juez de inmigración. Tiene que llevar documentación que le acredite. Y que lo están atacando porque él es miembro de un grupo o porque él es de una religión particular. El hecho de que te sientes inseguro no es suficiente. Tienes que ser atacado por ser un miembro de un grupo especial. Pero ojo, Jayco, me equivoco. Yeah. Un grupo especial no quiere decir que sea de la MS o que sea de la 18, que sea de pandilla, ¿verdad? No, ¿A tiene qué que ser grupos un grupo político, un grupo religioso, Antigobierno. un grupo sindical. Esos son grupos reconocidos. ¿Cuáles serían Internacionalmente. las pruebas que esta gente debería llevar para solicitar un asilo, por ejemplo? Ok, yo he ganado varios casos. Generalmente activistas políticos que se han opuesto al gobierno, que han sido arrestados por el gobierno, por atacar el gobierno, periodistas. Eso es lo más normal, los que califican para un auxilio. Alguien que denuncia al gobierno, alguien que demanda a un político, un periodista. Esos sí pueden mostrar que por sus acciones están atacados y están sufriendo el ataque oficial. No es un ataque particular, es un ataque oficial. Ellos sí pueden calificar para el auxilio, pero sí van a tener que tener comprobantes. La denuncia, denuncias Y la asistencia legal, me imagino que no es fácil de obtenerla. No, y también vas a tener que demostrar que eras activista. ¿Cómo lo demuestras? Redes sociales, periódicos. No puedes nomás inventar tu estatus como activista. Eso no lo aceptan. Puedes inventar que eres un perseguido político. Exactamente. Tienes que justificar que eres un perseguido político de tu gobierno, porque vas en contra de los intereses desde el principio de ese gobierno en turno. Pero tienes que justificarlo y demostrarlo. Te doy un dato. 2018 México no estaba preparado. Los que sí estaban preparados es de donde salieron las caravanas, quienes las organizaron. Tan es así, la trayectoria, a mí también me hace mucho ruido que agarran las rutas más largas. ojo, Las más largas. escucha esto. Entras a Guatemala y entras por Guatemala y te vas hasta el norte de la República, Tijuana. Pues la frontera es muy grande. Yo vivo frontera a Estados Unidos, Laredo, McAllen, Mission, FAR. Entonces, ¿por qué esas rutas tan largas? El dato que te quiero dar es el siguiente. Esa caravana, nomás el 3% de los que llegaron hasta la frontera pudieron ingresar a los Estados Unidos. Es un dato que publicó en New York Times. Me dejas ese dato y lo seguimos desarrollando en la siguiente pausa, cuando regresemos a Díganos la Verdad, edición especial. Díganos la verdad. La entrevista. Díganos la verdad. La entrevista.
Gracias por continuar en nuestra sintonía analizando el tema de las caravanas migrantes en esta edición especial de Díganos la Verdad desde el punto de vista jurídico de 3 países. Es interesante este enfoque: El Salvador, México y los Estados Unidos. Fernando, tú estabas explicando una teoría que podría de alguna manera soportar que las caravanas no son tan espontáneas como se quieren ver. No, pero desafortunadamente hay un riesgo muy fuerte que se corre y que no, los que organizan o los que están detrás de ellos no lo están midiendo. Si es cierto que las caravanas entran 3,000 migrantes, ¿cuántos llegan hasta la frontera norte? Aquí la cuestión es la salud de los niños, las madres embarazadas, los adultos mayores, porque es un problema para México económico, social y político. Económico porque tiene un costo, tiene un gasto que no está presupuestado, pero es un gasto social que se aborda. Entonces, estos organizadores que están detrás de estas caravanas no lo están midiendo. Yo por eso me pregunto, ¿quién está detrás de estas caravanas y por qué las rutas tan largas? ¿Por qué no acortar la ruta? En cada estado que llega, los gobernantes locales es una papa caliente, de tal manera que ha habido gobiernos que le ponen transporte para inmediatamente pasarlos de su estado a otro estado. Y te decía el dato, solo el 3%, 2018, octubre, fueron los que pudieron ingresar a los Estados Unidos. Ojo, pero no son asilados o tienen el asilo político. Le dieron un permiso para introducirse al país, tampoco de trabajo. Un permiso de turista, pero nomás el 3%. Entonces es mínimo. Entonces el objetivo real del migrante no se está cumpliendo. ¿Sí? Licenciado Meneses, ¿cómo avanza el trabajo de Fundeni en el derecho que ustedes están ejerciendo para evitar o proteger de alguna manera los derechos de los niños que son involucrados en estas caravanas? Hemos tenido una gran aceptación por parte de Fiscalía General de la República con las denuncias que hemos interpuesto. Fueron de 173 niños que regresaron de forma ilegal, de forma inusual hacia El Salvador, que no se sabe cómo salieron del Salvador, pero han regresado 173 niños. En el 2015 y 2016 regresaron 9,000 niños en total de México y de Estados Unidos. Quiere decir que estos 9,000 niños y esta pequeña denuncia de 173 niños a los cuales nosotros denunciamos a los padres, porque los padres son los que han abandonado a sus hijos irresponsablemente llevándolos hacia Estados Unidos. Fiscalía le tomó cierto matiz de preocupación porque estamos denunciando a los padres y nadie quiere esta agenda de denunciar a un padre irresponsable para mí. Y se lo digo a cualquier padre que lleva a su hijo a Estados Unidos arriesgándolo, que es un padre irresponsable y que está cometiendo delito. Las demás instituciones como el CONA, como Derechos Humanos, como el ISNA, hemos buscado cuáles son sus protocolos de acercamiento a estas personas para ayudar y evitar que se siga dando esta situación. Y ojo, no hay un protocolo para las caravanas, no existe. Salen libremente, pero no les preguntan cómo van a proteger a sus hijos en la caravana. Si llevan suficiente dinero para darles alimentación, si llevan el suficiente abrigo para que los niños no sufran la intemperie de la ruta. Fernando nos acaba de decir que han hecho el recorrido mucho más largo, pudiendo haber un recorrido más corto, pero están tratando de que el triángulo al que se están refiriendo, Honduras, Guatemala, Honduras, El Salvador y Guatemala, se vean afectados por esta inmigración, pero no nace un derecho. O sea, debe quedar claro, no tienen un derecho. De que los van a recibir con los brazos abiertos, Jacob, que nos cuente. Jacob, que 2 niños guatemaltecos hayan muerto ya en esta travesía en la frontera, ¿de quién es la responsabilidad? Primero con los padres que hicieron esta decisión, que es una mentira, están siguiendo una mentira. Es una mentira que van a ser aceptados, que van a ser aceptados con manos abiertas. Es una mentira. Desgraciadamente se la creyeron y los hijos pagaron el precio. Pero sí, yo
desgraciadamente vuelvo a decir que los que se están beneficiando son los enemigos del inmigrante, porque ellos usan estas imágenes para tratar de convencer al público americano que el inmigrante es peligroso, que el inmigrante está aquí para dañarlos y que hay una invasión. Pero esa no ha sido una retórica nacida en el discurso político de del gobierno norteamericano. Sí, definitivamente, pero están usando el inmigrante para ayudar a crear esa imagen. Esto es un show. Por eso, en mi opinión, hacen en la caravana tan larga, para que puede tomar más tiempo, para que... Y hablando de eso, había caravanas hace 4 o 5 años también, pero el presidente Trump empezó a enfocarse, a hablar de las caravanas y les dio más vuelo. Y para mí, desgraciadamente, estos inmigrantes están siendo usados por gente para crear una imagen negativa del inmigrante, y desgraciadamente así es. Son 2 niños que fallecieron, que es muy lamentable, pero son de los que nos dimos cuenta. ¿Cuántas madres embarazadas, adultos mayores y más niños se quedaron en el trayecto? Y lo que dice Jacob tiene toda la razón. El enfoque del presidente Trump hoy es darle más difusión a las caravanas. No estoy diciendo yo con esto que él esté detrás de esta organización, porque no tengo la justificación, cómo probarlo. Pero te pongo un ejemplo. El estandarte o la bandera del presidente norteamericano, en principio era el muro con México, es nada más. Y él decía, lo van a pagar los mexicanos, pero ¿cómo es ilógico que los mexicanos paguemos el muro? Es como si yo en mi casa levanto la barda y le digo aquí al abogado, págala tú. Espérame, ¿por qué? Eso no está bien. Pero son banderas políticas de pronunciamientos del presidente Trump, ¿sí? Entonces, es muy lamentable todo lo que sucede. Otra cosa, México no es la excepción en la delincuencia. Pues esto es público. Tenemos pandillas, carteles, de todo tipo de organización negativa, criminal. Esos son los riesgos que corren esas caravanas. Pero los que están detrás de esto no lo miran, no lo ven, o no lo quieren ver, o quieren tener mártires para después lograr otros objetivos. Eso son preguntas al aire. Que no Licenciado, pero no todos en las caravanas son delincuentes como lo quieren ver los discursos políticos. Discúlpame, no. Ni los migrantes no son criminales. Lo acaba de decir el abogado Jacob. Pero de alguna manera la retórica norteamericana pretende crear ese enunciado, que en las caravanas van personas malas, dice el presidente. Incluso Trump dice que están llegando gente del Medio Oeste también, que también no es cierto, pero crea una histeria y están intentando convencer al público americano que debe de temer de gente a café, y que hay un riesgo, que hay una invasión. Realmente la frontera de Estados Unidos y México está muy seguro ahorita. Ahorita está más seguro que nunca. No están entrando tantos mexicanos como antes. Agrégale que el presidente Trump mandó 15,000 soldados americanos a custodiar la frontera norte. 15,000. ¿Sabes el costo económico de ese ejército en la frontera? Ahí fue donde se nos vino el problema. Ahora, Tijuana es una zona caliente. Esto es público. Hay muchas pandillas en Tijuana. Entonces, yo siento que quienes organizan estas van a provocar a esas pandillas. Desde la entrada, desde Guatemala, que entran por Chiapas, y lo terminan en Tijuana, zona caliente. Seguimos hablando del tema en esta edición especial de Díganos la Verdad, luego de la pausa comercial. No nos cambien. Díganos la verdad. La entrevista.
Díganos la verdad. La entrevista. Gracias por continuar en nuestra sintonía en esta edición especial de Díganos la verdad, discutiendo con 3 abogados de 3 países diferentes el tema de la caravana de inmigrantes. Abogados, como dicen los abogados, ¿hay un cometimiento del delito en que un padre de familia se lleve a su hijo en una caravana de estas? Licenciado Meneses, usted Sí, hay un cometimiento. lo sostiene. Hay una desprotección por parte del padre para el hijo, lo dice la Lepina, lo dice el Código de Familia, lo dice las leyes penales. Esa figura de la obligación que tiene el padre de socorrer a su hijo lo está violentando. Simple y sencillamente hay una acción delictiva por parte del padre en el interés superior del menor, como lo dice la doctrina a nivel mundial. Un punto también importante, yo digo que sí es un delito, especialmente cuando no va a funcionar. Todavía si hubiera una posibilidad que iban a lograrle el auxilio, yo diré, pues, por necesidad, tal vez estaba justificado, pero aquí no hay posibilidad de que logran el objetivo y están pasando este riesgo. Para mí sí es delito. Jacob, un gran amigo, Fernando, y Jacob, Genaro Ramírez, que mucho aprecio, dice, fíjese que lo que digo yo a veces no tiene valor, dice Genaro, porque yo no soy profesional, pero voy a interpelar a 2 abogados, un abogado mexicano, un abogado estadounidense. Ojo a esto, Salvador. Hay un derecho de inmigración que no lo vamos a negar los 3 abogados que estamos acá presentes, pero existe la obligación del país que lo recibe en darle una protección migratoria a esa persona que va en caravana, Jacob. En Estados Unidos no, definitivamente no, y peor con este presidente que ha inaugurado políticas anti-inmigrante. Entonces, definitivamente las puertas no están abiertas actualmente. Pero la acción de México, del nuevo gobierno mexicano, creo que sí, de alguna manera... Lo que pasa es que en México, yo estoy de acuerdo con lo que dicen mis colegas abogados. Yo también siento que el responsable de estos actos es el padre. ¿Por qué? Mis hijos menores de edad no tienen la facultad ni el derecho, porque están bajo mi tutela y bajo mi potestad. Entonces, yo soy el responsable de los actos de mis hijos. Y en el caso de México, bueno, pues en la Constitución General de la República establece una serie de derechos. Con el simple hecho de entrar al país, ya tienes y gozas de las 29 garantías individuales que marca la Constitución. Y México es respetuoso de los lineamientos establecidos en Nueva York, los últimos acuerdos de protección al infante y a los adultos mayores. Entonces yo estoy de acuerdo, aunque no es la legislación igual la de El Salvador a la de México, pero en ese sentido sí estoy de acuerdo del que el responsable inicial no son los menores. Yo soy el responsable como padre porque ellos no tienen la facultad de decidir, porque están bajo mi tutela y bajo mi potestad. Entonces yo no solo digo que el hombre, no, la madre mujer también trae responsabilidad, es una responsabilidad compartida. Hay una sociedad conyugal dentro del matrimonio, independientemente del régimen en el que están casados, pero los hijos ahí están. Ese es el problema. Por eso México no estuvo preparado, pero México, para no violentar los derechos fundamentales del ser humano, del niño más que todo, está consagrado en el artículo 1 en la Constitución General de la República de México. Entonces, eso es preocupante. México sí se preocupa por eso, por los niños y por los adultos mayores. Y sí, en mi opinión personal y bajo mi responsabilidad como abogado postulante en México, estoy de acuerdo en que los padres son responsables de estos actos, no los niños. Jacob. Yo digo que es un delito y es un delito grave. ¿Por qué? Porque la posibilidad de éxito no existe. Entonces, esto es muy diferente en 2002, que gente entraba ilegalmente, se llevaban los niños, muchos entraban en 2002, 2004, la frontera no estaba fuerte. Por eso tenemos los famosos Dreamers, los de DACA. Corrieron un riesgo, pero muchos tuvieron éxito. Aquí, en esta situación de las caravanas, no hay posibilidad de éxito. Entonces, están tomando riesgo, tanto riesgo y no hay posibilidad de riesgo. Para mí, ese es un delito grave que está cometiendo el Salvador, padre. el mensaje de tu programa, de esta entrevista, de 3 profesionales del derecho,
de diferentes países, es para mandar un mensaje. Porque yo creo que tú también estás preocupado por lo que le puedan suceder a los niños, a los ancianos, a los señores de la tercera edad, o incluso a los mismos adultos que van allí con fuerza de defenderse. Ahora, A mí sí me preocupa, discúlpame que te quite la palabra, Salvador. A mí sí me preocupa que mi país se contagie de lo que está sucediendo en esos países. Eso sí me preocupa. En México no se están organizando, al menos ahorita, caravanas. Yo no digo que haya migración a los Estados Unidos. No lo dudo que lo hay, porque siempre ha existido. Pero sí me preocupa que los que están detrás de este gran movimiento social en estos países, que le llaman el Triángulo del Norte, contagien también a mi país. Eso sí me preocupa. licenciado, el postulante de Fonden y la bandera que ustedes están enarbolando, ¿se podría replicar en otros países, por ejemplo? Sí, ya se está replicando. Estamos trabajando con despachos en Honduras, Guatemala. No hemos podido todavía en Nicaragua, pero pretendemos replicar esta situación porque yo estoy obligado de velar por los niños, velar por sus derechos humanos. Ojo, los derechos humanos son universales y están protegidos por los tratados internacionales dentro de la ONU. Pero ojo, el país que los va a recibir solo tiene la obligación de darles un recibimiento y luego regresarlos a su país de origen. Pero no detenerlos, no de darles trabajo, no de darles seguridad, no de darles... Bueno, salud sí les dan, hay lugares, resguardos, pero una vez se hace el análisis de la persona, regresa a su país. Fernando, ¿cómo interpretaron ustedes que México decidió otorgar asilo? Bueno, no, México no dio asilo. A ninguno. A ninguno, a nadie. Lo que hizo México, dijo, bueno, vas de paso, te doy permiso de que pases, que entres. Pero no les dio asilo político. De ningún tipo de asilo. De ningún tipo de asilo. Pero sin embargo, el presidente... El presidente actual, el actual sí autorizó que entrara esta caravana, cuidando los derechos de los niños, de los adultos mayores. Pensó en su momento, te digo, el gobierno no estaba preparado. ¿Sí? México es solidario, pero sobre todo en la cuestión de los derechos humanos. Sin embargo, hubo grupos de mexicanos que reaccionaron muy mal ante la acción. Es como en todas partes. Hay mexicanos que ven bien la migración, ven bien las caravanas, como hay muchos mexicanos que no las ven bien. Tan es así que hubo mexicanos en ciertos lugares que estaban esperando la caravana para recibirlo a golpes. Y esto está documentado. Oh, no, y ¿sabes quién se puso muy contento para ver los mexicanos contra los centroamericanos? Los grupos que odian al inmigrante, porque entonces se pudieron subir el cuello y decir, mira, como estamos actuando de una manera natural, los mexicanos están molestos porque están invadiendo su país y les sirvió mucho a los grupos anti-inmigrantes en ver eso. Es más, hay un video donde una persona de México, Fernando, le dice a un centroamericano, la única bandera que pueden ondear en mi país es la de México, baja la tuya. Y se fue al choque, trató de que hubieran golpes. Entonces, esas son invasiones. Como ese video hay muchos. ¿Sí? Yo decía ahorita, por ejemplo, la ruta tan larga. En Tijuana, digo, esto es público, hay miles de videos donde los mexicanos, mis compatriotas, agreden a los migrantes que iban en caravana. ¿Sí? Haz de cuenta que los llevaron al matadero con los mexicanos, independientemente de que estaban los 15,000 soldados americanos esperándolos con autorización de tirar. Eso es por el presidente también. Lamentable situación. Déjeme marcar la siguiente pausa comercial y cuando regresemos a Díganos la Verdad, será momento de sacar las conclusiones de este tema. Ya regresamos. Díganos la Verdad. La entrevista. Díganos la Verdad. La entrevista. Gracias por continuar en nuestra sintonía en Díganos la Verdad. Llegó el momento de... Conclusiones.
Licenciados, es momento de sacar la conclusión y preguntarles, ¿el muro será la solución a la inmigración? Y a pesar de todo lo que hemos hablado, se siguen organizando caravanas, recién están marchando nuevos caminantes hacia la frontera sur. Bueno, realmente que sigan organizándose y haciendo caravanas nos están obligando a nosotros en que actuemos en contra de ellos mismos, en contra de los padres que irresponsablemente están llevando a sus hijos a Estados Unidos. Si hay una persona que los va a perseguir, que va a andar detrás de ellos, vigilando que no violen los derechos de los niños, va a ser Fundeni. No nos va a temblar la mano, vamos a denunciar al padre que sea necesario. Le suplico al padre de familia que no me permita actuar en contra de él, pero no me va a temblar la mano, ni mucho menos a todos los colegas que pertenecemos a Fundeni. Vamos a actuar lo más riguroso posible, vamos a utilizar la fuerza que tiene la ley para doblegarlos y enseñarles de que ellos no están por encima de la ley y que no pueden abusar de sus hijos, y sino que Jacob o Fernando como abogados me corrijan si yo estoy equivocado en esto. ¿Tú qué dices, Jacob? Definitivamente, primero, no funciona, es una mentira que van a lograr el sueño americano. Las puertas están cerradas, no hay manera de lograr éxito a través de la caravana, entonces eso es importante. Hay cero posibilidad de que van a lograr el éxito, y eso lo deben de tomar en cuenta cuando piensan y si quieren arriesgar la vida de sus hijos o de su esposa. Otro punto importante creo que es que están siendo usados por los grupos antiinmigrantes en Estados Unidos, y créame que ahorita la ola antiinmigrante en Estados Unidos es fuerte. Hay más de 10 millones de inmigrantes que tienen más de 10 años allí y están sufriendo actualmente. Entonces, los enemigos del inmigrante ven la caravana y empiezan a atacarnos más. Entonces piensa, si de veras eres paisano, si de veras amas a los latinos, no te vas a dejar usar como títere de los grupos antiinmigrantes. ¿El gobierno norteamericano seguirá usando el tema del muro como un recurso electoral? Sí, definitivamente el presidente, para él es muy importante, pero el muro no va a resolver este problema, porque como hemos visto, esto es diferente a otro tipo de inmigración. Ellos vienen para entregarse y pedir auxilio, aunque no va a funcionar, lo siguen haciendo, entonces el muro no tiene sentido, pero es importante para nuestro presidente. Fernando, ¿México es el plan B de los migrantes? Mira, para empezar, el muro no es la solución. Ahora, el muro nunca se ha dejado de construir. Obama lo siguió construyendo sin hacer tanto ruido. Esa ha sido una bandera política del presidente Donald Trump, como es la otra bandera de los migrantes, porque para él todos los migrantes en los Estados Unidos, todos eran criminales, todos, sin excepción. Pero ojo, no es cierto, lo hemos visto en este foro. Ahora, México, nosotros sí nos afecta estas caravanas, nos afecta esta migración porque nos trae un problema económico, social, político. No estamos preparados y está demostrado en las caravanas anteriores. Ayer o antier, leía en los medios locales, salió una caravana de Honduras, llegaron a Guatemala y se regresaron. Implementaron un programa de regresos feliz. Les falló la estrategia. Entonces, a nosotros los mexicanos sí nos afecta esta caravana. Y como lo dice el abogado Jacob, no van a lograr el objetivo. Esto es mediático, así lo veo, por los grupos opuestos o los grupos en los Estados Unidos antiinmigrantes. Sí, así lo vemos también nosotros, pero sí nos vemos afectados. Ahora, Salvador, contigo, te felicito porque estás haciendo un trabajo investigativo. El esfuerzo que has hecho de traer a una persona, un abogado de Estados Unidos, a un mexicano, un abogado mexicano, a tu programa, demuestra que no solo te quedas con la opinión de lo que vivimos en el país, sino que
estás dando un margen mucho más grande para que entendamos el daño que estamos ocasionando con estas caravanas. Te agradezco y espero que sigas apoyando y que incentives a que ya no se arriesguen más a los niños, porque díganos la verdad, lo que nos lleva es a decir lo que está sucediendo. Brevemente, díganos la verdad. ¿Le gustó estar en nuestro programa, Jacob? Definitivamente. Fernando. Totalmente que sí. Esperemos que aportemos algo y que esta gente tome conciencia y que no caiga en esos juegos. Muchísimas gracias a todos por haber estado con nosotros. Un gusto. Gracias a ti. A ustedes por la sintonía y ya escucharon, la verdad no siempre suena como uno quisiera. Buenas noches. Esto fue Díganos la verdad, la entrevista con Salvador Vázquez.